la confirmación. Sí, hoy estamos a 18, ¿no? A Exactamente. ver, a 18. Hoy apareció el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Ciro Gómez Leiva. Le hizo una entrevista a Ciro Gómez Leiva y dice don Cuauhtémoc Cárdenas, pobrecito, dice el ingeniero, con mucho respeto, no me gusta el México de ahora, dice Cuauhtémoc Cárdenas. Y le da 7 consejos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a México. Se los voy a leer, lo acaba de publicar. Gracias a Nidia Román por los $20 de Superchat. Dice, saludos Vicente, sigue adelante con tu buen trabajo. Si los perros ladran es señal que vas avanzando. Gracias Nidia Román. Lo publica Radio Fórmula, en donde tiene su programa Ciro Gómez Leiva. Y dice, Cuauhtémoc Cárdenas le da estos 7 consejos a AMLO y a México. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, el ingeniero y ex candidato presidencial, habló del acontecer público del país luego de que publicara el libro Por una democracia progresista. En la actualidad del país, al mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay muchas urgencias, pero dentro de ellas hay un deficiente sistema de salud en el contexto del COVID-19. Los militares realizan tareas que no les corresponden. El diálogo político es escaso, así como otros 4 temas de relevancia que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas resaltó sobre México. Cárdenas habló con Ciro Gómez Leiva sobre su libro Por una democracia progresista, publicado el 25 de noviembre pasado por la editorial Debate. En la plática surgieron algunas cuestiones relacionadas con el acontecer político del país y por ello Radio Fórmula presenta esta lista de los 7 temas más importantes. 1. Falta. Para el también ex candidato a la presidencia, el diálogo es una herramienta importante en la vida política de México, pero señaló que los canales de comunicación no han sido los óptimos, pues no han sido muchos. Por ello celebró el debate que se realizó para hablar sobre la reforma energética y señaló que si el presidente López Obrador no habla con la oposición, al menos el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo hace y es positivo. Sería, y cito, sería muy deseable que esos diálogos se hicieran con toda la amplitud posible. Pueden ser sectores de la sociedad, grupos universitarios, académicos, los que convoquen. Tienen que ser por todos lados, hacer propuestas que permitan crear conciencia de las cosas. Algo que está ausente de la vida pública del país son las propuestas. No ves a ningún partido político que tenga la propuesta de un modelo económico o planes educativos, dijo. 2. La reforma fiscal. Los puntos relevantes para Cuauhtémoc Cárdenas es el de la reforma fiscal, una que dijo difícilmente se hará porque no es común que se logren en las segundas mitades de un gobierno, pues además el enfoque está puesto en otros problemas. Sin embargo, refirió que se debe ir a lo más profundo que se pueda en el tema si es que se quieren atender las necesidades de desarrollo. Y cito, si queremos cambiar la situación del país, sobre todo la situación de deterioro de los niveles de vida de la gente, pues solo con una reforma fiscal. No se puede inventar el agua caliente. La gente con más ingreso que pague más impuestos, que se quiten las cargas fiscales de la mitad para abajo, dijo el ingeniero. 3. Tareas del ejército. Sobre este punto, Cuauhtémoc Cárdenas indicó que ahora los militares hacen tareas que no les corresponden, aunque no veo un riesgo golpista como algunos exageradamente, desde mi punto de vista, han señalado. No obstante, comentó que lo que se debería hacer es abrir canales para que elementos militares puedan participar de forma activa en la vida política del país. Y cito, habría que abrir los canales para que gente del ejército pueda participar en política. ¿Por qué fuera de las horas de servicio no pueden participar en las asambleas de un partido político, de la organización de un partido en alguna alcaldía? No veo por qué no tienen participación activa, dijo. 4. Pandemia por COVID-19. El ingeniero cuestionó el sistema de salud en el contexto de la pandemia del COVID-19. Denunció que tiene serias deficiencias y contar con un buen respaldo sanitario es fundamental para la vida del país, así que la situación por el virus es un llamado de atención para dar más recursos y más apoyo científico a un sector prioritario. Aquí en el primer año de pandemia, y cito, llevábamos decenas de miles de fallecimientos. Un país como Vietnam, con otro sistema político y una población similar, tenía 100 muertos. No es más que organización de un sistema de salud que a las primeras señales se movió para evitar que la pandemia tuviera esos efectos, dijo. 5. La reforma energética. Acerca de la reforma impulsada por el presidente López Obrador,
subrayó que se debe revisar a fondo y en función de las necesidades de inversiones que existan. Por ello se debe crear el diálogo entre los diferentes puntos de vista y cito, hace falta revisarla, dijo, se necesita el diálogo de quienes tienen puntos de vista distintos, hace falta revisarla en sentido de reformas de ley constitucionales y en función de necesidad de inversiones. Necesitamos ampliar red de distribución eléctrica, modificarla es para tener un mejor servicio de energía, subrayó. 6. Construcción colectiva de la democracia. Cito, la democracia que necesitamos hoy en México no puede ser sino una democracia construida colectivamente. Se lee en la página 238 del libro de Cárdenas, a lo que Ciro preguntó si acaso la política en México no se rige por una voz dominante. Al respecto, el ingeniero respondió que la colaboración de todos los sectores de la sociedad es fundamental y dijo, todos tenemos que aportar algo y si lo vemos desde el punto de vista de las instituciones del Estado, cada una tiene algo que aportar en ese sentido. No es solo la voluntad o la idea de una sola persona, añadió. Y 7, la venta de Citibanamex. Acerca de que Citibanamex dejará el país y toda la banca será vendida, Cárdenas opinó que aunque caiga en manos mexicanas, la diferencia será siempre y cuando haya facilidades para crear actividades productivas que apoyen el crecimiento regional, aunque lo mismo debería pasar si capital extranjero compra el banco. Cito, puede hacer la diferencia si una banca en manos mexicanas realmente apoya la inversión productiva, porque ahorita la que está en manos extranjeros, que es la mayoría, se dedica a especular con papeles del Estado. Necesitamos una banca activa en la promoción de actividades productivas en estimular desarrollo regional. ¿Qué piensan de estos consejos de Cuauhtémoc Cárdenas, de los puntos que ve el ingeniero y de el país que dice, pues no necesariamente le llena el ojo actualmente, César? Ramiro, que en mi libro Cómo ignorar a aquel que ganó la presidencia y se lo terminó regalando a Salinas, cómo ignorarlo, ¿no? En la página 34, 35, no lo recuerdo muy bien, obviamente es sarcasmo, me queda completamente claro que incluso el ingeniero confunde, ¿no? Ciertas cuestiones. A ver, para que la gente les quede claro y no me crean a mí lo que yo les digo, sino que ustedes personalmente lo puedan leer. Váyanse al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y váyanse y lean la Ley Orgánica del Ejército Fuerza Aérea Mexicanos, para que vean cuáles son las funciones que pueden realizar las Fuerzas Armadas de este país y se den cuenta que gracias a estos gobiernos neoliberales, el personal de las Fuerzas Armadas dejó de realizar las funciones que posteriormente se les dieron a empresas privadas para poder robar el capital del país, el presupuesto del país, del cual ellos se han creído dueños. Pero no solo vamos más allá, si bien es cierto, le hace un guiño a los militares como diciéndoles, es que los están utilizando en funciones que no deberían de utilizarlos, completamente falso, pero dice que deberían de tener la oportunidad de agremiarse en diferentes partidos políticos, lo cual sí sería un delito, de acuerdo a las leyes y reglamentos militares. Y ahí sí podríamos caer en militarización o militarismo. ¿Por qué? Porque incluso no entiende los conceptos. Y es la parte que yo les explicaba. Hay días en que la gente un día se levanta y dice, hoy yo soy especialista en COVID, ¿no? Y al otro día son especialistas en seguridad nacional y luego son especialistas en derecho militar. Y yo creo que al ingeniero le pasó eso. Y con todo respeto, él cayó de mi gracia desde el momento en que todos sabemos que él había ganado las elecciones en 1988 y que él prefirió no luchar por dejar que Salinas fuera quien terminara siendo presidente de México. Entonces, desde ahí, para mí, cualquier cosa que pueda decir Cuauhtémoc Cárdenas carece de toda veracidad, mi querido Vicente. Pues qué duras tus palabras, querido César, pero no solamente eso, Mario Toledo, nuestro jefe de información, me señala que en esta conversación con Ciro Gómez Leiva, Cuauhtémoc Cárdenas también dice que ve como algo personal el conflicto de Andrés Manuel López Obrador con el INE. El ex candidato presidencial y fundador del PRD asegura que las partes pueden entablar un diálogo de buena fe para conciliar posiciones. Dijo que es ya más un conflicto personal donde incluso ha habido raspones de uno y otro lado. Yo no veo que haya o que vaya necesariamente a encontrarse
cerrazón en un lado. Yo sigo pensando que un diálogo de buena fe, un diálogo abierto podría resolver la confrontación que aparentemente, lo digo así, aparentemente es por el presupuesto, pero que ya hay muchas cuestiones de orden personal y seguramente raspones de un lado a otro, dice el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ramiro. Pues yo aquí escribí de manera rápida 7 consejos para Cuauhtémoc Cárdenas. 1. No renunciar cuando ganaste. 2. Respetar al partido de izquierda que ganó. 3. Entender que los que polarizan son los perdedores. 4. Apoyar a un gobierno que hace lo que él no pudo hacer. 5. Saber retirarse a tiempo. 6. No dar entrevista a los que colaboraron con el fraude. 7. Entender tu lugar en la historia. ¿Qué les parece? Yo también puedo escribir los 7 y rápido. No tengo más que aplaudirte, mi querido Ramiro. No tengo más que aplaudirte, mandarte un corazón peñanietista. Mi respeto, Sensei. Oye, pero a ver, ya para cerrar este punto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hablar en este sentido de diálogo, de personal. A ver, el presidente no se toma personal nada, no ve las mañaneras. El presidente se ríe y luego sube las gráficas. Mira, cuando dice esta persona dijo esto, ponlo, y luego se ríe. ¿Cómo se lo va a tomar personal? No se lo tomó personal cuando le robaron las elecciones, porque hay asuntos que... Esa es una parte que no entiende la gente en México, esa parte del análisis riguroso de la historia que uno tendría que hacer para entender. No es un asunto personal, es un asunto de sistema, es un asunto de Estado. López Obrador es una persona de Estado y como tal tiene que reaccionar. No ha estado en la política tantos años para venir a deshacer entuertos y enderezar jorobados. Básicamente el INE es una institución que nació jorobada, tiene fallas de origen. Entonces, pensar a estas alturas que el ingeniero Cárdenas, con todo el camino recorrido que tiene, pensar que es un asunto de índole personal, probablemente sea de índole personal para los del INE, y hasta eso lo dudo. Es un asunto sistémico, es un asunto de haberse convertido el INE en un partido más de oposición, no tiene que ver con eso. El presupuesto es un pretexto para la confrontación desde el INE, es el pretexto de ellos. Se les dijo desde el principio de 2018 de que iba el gobierno de López Obrador, que tenía que hablar de austeridad. Entonces, a estas alturas, que él plantee esta hipótesis, o como se llame, o esta antítesis, o este recurso dialéctico al plantear cosas que no tienen que ver con lo que en realidad está sucediendo, pues me parece que ha perdido bastante tacto político al entender cómo se manejan estas circunstancias, sobre todo desde el INE. Sobre todo, es el único organismo electoral en el mundo que sale todos los días a dar explicaciones en los medios. Si realmente hicieran su trabajo, o sea, nadie tendría que saber quién es Lorenzo Córdoba más allá de su nombramiento en el papel. O sea, ¿qué mierdas tienen que hacer estos cabrones dando declaraciones todos los días en todos los medios, llorando la falta de presupuesto? Yo como burócrata, a ver, cabrón, hay 100 pesos para que armes 4 casillas electorales, reparto, chingue su madre, pues averiguo, rento mobiliario barato, consigo descuentos, pero cumplo la meta que se me puso. Eres un trabajador, eres un empleado, y tú tienes que trabajar con las condiciones que te da tu empleador. En este caso es el gobierno y el pueblo de México los que te están dando las condiciones para que ejerzas tu función. Si ya no tienes los mismos recursos que antes, ajustate lo que hay, pero eso de que es personal me parece una soberana payasada, mi querido Vicente. Y ya que estamos en este tema, ¿qué les parece si para hacer